Bienvenidos, bienvenidos amados hermanos, amigos, a este espacio de lectura bíblica, estudio bíblico que tenemos con la epístola de Santiago, ¿sí? La epístola de Santiago, estamos ya en el capítulo 2, hemos estado viendo aspectos muy importantes sobre el amor que debe manifestar todo aquel que camina verdaderamente en el amor de Dios. Bien, entonces el día de hoy tenemos el capítulo 2. Vamos a irnos inmediatamente con la Biblia. Y dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces como con malos pensamientos? Bueno, hermanos, como les decía en el primer capítulo, esta carta de Santiago es para todos aquellos que ya forman parte de la iglesia, es decir, aquellos que han entrado por la puerta estrecha, aquellos que obedecen al Señor Jesús, que caminan en sus enseñanzas. Y el apóstol Santiago está haciendo aquí referencia de precisamente las enseñanzas del Señor Jesús, que las vemos principalmente en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para poder entender cabalmente esta carta de Santiago, vamos a remontarnos un poco a los evangelios, a las palabras del Señor Jesús. Y vamos a irnos, por ejemplo, a Mateo capítulo 19. Dice en Mateo capítulo 19, verso 23, verso 19, me parece, a ver. Vamos a ver qué sucedió aquí. En el verso 16, ¿sí? Dice que vino uno y le dijo al Señor Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este varón le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. ¿Por qué es necesario que nosotros veamos estos pasajes bíblicos del Evangelio de Cristo? Porque, amados hermanos, el Evangelio nos presenta una puerta estrecha. El Evangelio consiste en pasar precisamente por esa puerta angosta. ¿Sabe por qué es una puerta angosta? Porque es necesario renunciar a todo, ¿sí? Despojarnos de todo. Porque no se puede pasar por una puerta angosta con todas sus posesiones, con su carro, con sus maletas de ropa, con su casa, con sus deseos de prestigio, con su ego inflado. No se puede pasar así por la puerta estrecha. Es necesario renunciar a todo. Por eso el Señor Jesús hacía esa analogía. Entrar un rico en el reino de los cielos es como un camello, algo grande, entrar por el ojo de una aguja. Porque es necesario realmente despojarse de todo. Despojarse de todo. Recordemos Lucas capítulo 14, verso 33, dice: cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Lucas capítulo 12, verso 33, el Señor dice a la manada pequeña: vended lo que poseen y den a los que necesitan, y tendrán tesoros en los cielos. El Señor Jesús está hablando a su manada pequeña. ¿Por qué es una manada pequeña? Porque son muy pocos los que son capaces de hacer tal cosa. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros obedecemos las palabras del Señor Jesús realmente, sinceramente, de corazón, lo hacemos. Obedecemos a Cristo. Y ¿sabe qué? Eso nos enseña a amar verdaderamente a nuestro prójimo. Hermanos, en el capítulo 2 de Santiago vamos a hablar respecto al comportamiento de la congregación, ¿sí? Como lo hemos visto ya en los primeros versículos. Pero es importante también ver cómo es que la congregación, es decir, los discípulos de Cristo, formaban realmente una congregación conforme a las enseñanzas de Cristo. Vámonos por un momento al libro de Hechos, capítulo 2, verso 44. Nos dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Recuerda, hermano, Lucas capítulo 12, verso 33, vendan lo que poseen y den a los que necesitan y tendrán tesoros en los cielos. Pues eso es lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia que estableció realmente el Señor Jesús. De hecho, esta es una de las características de la verdadera iglesia. Y le voy a decir así: si la iglesia donde usted está no caminan en obediencia a las enseñanzas de Cristo, no está usted en la verdadera iglesia. Porque los discípulos vendían todo lo que tenían para repartir a todos según la necesidad. No lo hacían porque se les ocurrió. Lo hacían porque estaban obedeciendo a Cristo. Pero ¿sabe qué? Difícilmente obedece un rico. Es más fácil que un pobre obedezca esas palabras de Cristo.
¿Se da cuenta por qué es difícil que un rico entre al reino de Dios? ¿Se da cuenta por qué el Señor Jesús dice: todo aquel que haya renunciado a sus bienes, a sus tierras, incluso a familiares, por mi causa, tendrá 100 veces más, y ese tendrá la vida eterna? Por eso precisamente. Y sobre la base de estas enseñanzas de Cristo, que por supuesto todos los que nos consideramos cristianos, seguidores del Señor, deberíamos estar poniendo en práctica. Y entonces entenderíamos correctamente la carta de Santiago. Continuemos entonces, dice Santiago, y lo vamos a volver a leer desde el verso 2, dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman? ¿Acaso no sabéis? ¿Acaso no entendéis que Dios ha escogido a los pobres de este mundo, a los que han renunciado a todo por causa de Cristo, a los que comparten todo con sus hermanos? A ellos ha escogido el Señor Jesús. Porque, hermanos, si no entramos por la puerta angosta de renunciar a todo, jamás vamos a poder entender lo que es verdaderamente amar al prójimo como a uno mismo. Todo aquel que camina en las enseñanzas de Cristo, éste entenderá realmente el camino. Todo aquel que permanece en las palabras de Cristo, ese conocerá la doctrina verdadera que viene de Dios. Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago, por supuesto que está exhortando fuertemente a los cristianos. Y está diciendo: ¿acaso no son los ricos los que se oponen a vuestra predicación? ¿Por qué los ricos se oponen a nuestra predicación, hermanos? Porque nosotros anunciamos las palabras de Cristo. Vended lo que poseéis y den a los que necesitan. Pero los ricos, ¿qué nos dicen? No, esas palabras no son para nosotros. No, eso era para esa época. Esa era para esa manada pequeña. No es para nosotros. Y se oponen y rechazan las palabras de Cristo. ¿Qué va a ser de ellos? Y precisamente eso es lo que sucedía en ese tiempo. Los ricos, los fariseos, de hecho, eran ricos y se oponían a esa predicación. Y dice: ellos son los que os arrastran a los tribunales. Ellos blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Ellos están diciendo: no es necesario cumplir las palabras de Jesús para entrar a la vida eterna. Hermanos, hemos leído hace un momento Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, y lo vamos a volver a leer. Dice en el verso 17. El Señor le dijo: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ese varón le dijo: ¿cuáles mandamientos?
Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué? Este varón que le preguntó eso al Señor Jesús, le dice: Señor, todo eso he guardado desde mi juventud. Y el Señor pone a prueba si realmente ha logrado captar lo que significa guardar los mandamientos de Dios. El amor. El amor. Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Este joven no pudo hacer eso, ¿por qué? Porque realmente no amaba a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí entiende? ¿Verdad que los mandamientos nos están haciendo ver que no estamos amando a nuestro prójimo? Porque si alguno dice falso testimonio contra su hermano, el tal tiene que enterarse que no está amando a su prójimo. Si alguno asesina o insulta o adultera o roba o miente, esa persona no está amando a su prójimo. Hermanos, los mandamientos están puestos para que nosotros veamos, sepamos si estamos verdaderamente amando a Dios y a nuestro prójimo o no. Básicamente, los mandamientos son un indicador. Un indicador, sencillamente. Tenemos que ir hacia la raíz. Tenemos que aprender a amar verdaderamente a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y esa es la exhortación de Santiago en su carta. Dice el verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dice, si en verdad cumplís la ley real. ¿Cuál es la ley real? ¿Qué significa la ley real? Es la ley del reino. ¿De cuál reino? Es la ley del reino de Dios. ¿Cuál es la ley del reino de Dios? Es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como si fueras tú mismo. ¿Estamos cumpliendo la ley real? Porque sobre la ley real, es decir, la ley del reino, sobre eso está todo el resto de la ley y los profetas. Y si alguien no cumple lo primero, si alguien realmente no ama, entonces imposible que cumpla todo lo demás. Hermanos, lamentablemente hay muchos que predican por ahí, están diciendo: no, nunca vamos a poder cumplir la ley, nunca vamos a poder cumplir los mandamientos. ¿Sabe qué? Esa persona está diciendo: nunca vamos a poder entrar a la vida eterna, porque el Señor Jesús dijo: ¿quieres entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Hermanos, si alguien contradice las palabras de Cristo, ese está en falsa doctrina. Si alguien está enseñando un mensaje diferente al mensaje que Cristo ha traído, ese está en un falso evangelio. Escape de ahí. Escape de ahí, porque las palabras del Señor nunca cambian. Nunca cambian. No se trata de, era para ese tiempo. Archivemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Y nos quedemos con las cartas paulinas y de los apóstoles. No, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Cristo es la base.
Cristo es el fundamento. Si el Señor Jesús dice, ¿quieres entrar a la vida? Guarda los mandamientos. Y detalla de los 10 mandamientos, aquellos que tienen que ver con el amor al prójimo, ¿verdad? No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y además añade, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese varón rico, ese joven rico, no amaba a su prójimo. Como el Señor también le puede hacer a usted esa pregunta. ¿Eres capaz de vender todo lo que tienes para ser como mi iglesia lo hacía? Que vendían todo lo que tenían para repartir entre los hermanos según sus necesidades. ¿Lo harías? ¿Amas a tus hermanos? ¿O no? ¿O amas más a lo que has logrado tú, materialmente hablando? ¿Amas más a tus posesiones que a tus hermanos? Realmente el Evangelio nos confronta. Hermanos, la palabra evangelio significa el buen mensaje. ¿Sí? Literalmente traducido, evangelios significa buen mensaje. El mensaje que trajo Cristo. Y estas palabras de Cristo, ese es el mensaje de Cristo. Si alguno contradice las palabras de Cristo, está en otro evangelio. Pues bien, continuando con el verso 9, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Dígame, hermano, hermana, amigo, dígame si Santiago está diciendo, no importa que no cumplas la ley, no importa que no cumplas los mandamientos. No, está advirtiendo, cuidado, si hacen acepción de personas van a quedar convictos por la ley como transgresores. Cuidado, está diciendo Santiago, no queden condenados bajo la ley. No es que la ley ya se anuló, quedó abolida, ya archiven el Antiguo Testamento. No, sigue vigente. Principalmente esas palabras del Señor Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero sí matas, pues ya te has hecho transgresor de la ley. Escapemos, hermanos, de todo engaño. Santiago nos está advirtiendo, cuidado, no sean transgresores de la ley de Dios. Tan importante, la ley real de Dios, la ley del reino. No ha sido anulado. No han sido anulados los mandamientos de Dios. Dice el verso 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, hagan, obedezcan, como quienes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Esta vez está hablando Santiago de la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? ¿Sabe cuál es la ley de la libertad? Las palabras de Cristo. Porque si el Hijo os hiciere libres, seréis verdaderamente libres. ¿Quiénes son hechos libres del dominio del pecado? ¿Quiénes? Son hechos libres los que llegan a conocer la verdad. Pero ¿y quiénes conocen la verdad? Los que conocen la verdad son los que son verdaderamente discípulos de Cristo. Esto es, aquellos que guardan sus palabras.
que las obedecen. Vayamos un momento a ver las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son hechos libres? Los que permanecen en su palabra. Quisiera leer este mismo texto bíblico, lo vamos a ver en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Dice que el Señor Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hablando de la ley de la libertad. ¿Sabe por qué? Porque las palabras del Señor Jesús son palabras no de cualquier rey, del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de más alto linaje. ¡Ay de aquel que menosprecie una de las palabras del Señor Jesús! ¡Ay de aquel! Las palabras del Rey de Reyes son más que ley. Esa es la ley que nos hace libres. Permanecer fieles en las palabras de Cristo. Entonces caminemos como quienes vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Porque cuando estemos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar: ¿hiciste lo que yo mandé? ¿Hiciste mi voluntad? ¿Realmente yo fui tu rey? ¿Yo fui tu Señor? ¿Por qué me llamabas Señor, Señor, si no hacías lo que yo te decía? Por tanto, todo aquel que oye las palabras de Cristo, pero no las pone en práctica, ese está construyendo en vano. Su casa se le va a derrumbar y no quedará nada. No permanecerá para siempre. Pero aquel que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica, ese verdaderamente está construyendo sobre la roca sólida, firme, permanecerá para siempre. Así que las palabras de Cristo nos están enseñando a amar, a entregarnos a Dios y entregarnos a nuestros hermanos. Estar dispuestos a sufrir por Dios y también sufrir por nuestros hermanos. Recordemos que el Señor Jesús nos dice en Juan capítulo 13 y en Juan capítulo 17: cuando ustedes sean uno y se amen unos a otros, entonces el mundo conocerá que sois verdaderamente mis discípulos. Si ustedes no son uno, si ustedes no se aman verdaderamente, son como cualquier secta. Sí, si ustedes no son capaces de renunciar a todo por el reino de Dios, son como cualquier otra denominación más. No son iglesia de Cristo. Ese es el verdadero evangelio, hermanos. Y tenemos que andar por ese sendero angosto, habiendo pasado por esa puerta estrecha. ¿Sí? Aprender a amar, no a velar por nuestros propios intereses, ¿no? Yo primero y después si me sobra, entonces voy a ayudar. Nuestros hermanos, bueno, para empezar, nuestros hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, los que cumplen las palabras del Señor Jesús. Ellos son nuestro hermano, nuestra hermana. Sin embargo, recordemos lo que nos dice el apóstol
Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Mayormente a los de la familia de la fe. Nuestro hermano, nuestra hermana, aquellos que hacen la voluntad de Cristo. Pero debemos hacer el bien a todos. ¿Sí? Bien, entonces continuamos con Santiago. Dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, yo tengo fe en Cristo, yo creo en Jesús, pero no obedece las palabras de Jesús? Pero no camina por el sendero angosto, pero no renuncia a toda su vida por el reino de Dios. ¿De qué le sirve decir, sí, yo tengo fe, pero no manifiesta que le cree al Señor Jesús? ¿Verdad? Dice en el verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, no es simplemente decir, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús murió en una cruz por mis pecados y listo. No. También significa obedecer a Cristo. ¿Sí? Obedecer a Cristo. Obras de obediencia. Obras de obediencia. Recordemos, hermanos, a los hombres de la fe. Había un hombre que se llamaba Gedeón. Gedeón. Este Gedeón, guerrero, varón de Dios, aunque al principio flaqueaba en su fe, pero creció en fe, Dios le dijo a Gedeón, vas a formar un ejército de 300 hombres y vas a ir a pelear contra esos madianitas. Y Gedeón decía, Señor, son como 130,000 madianitas. ¿Y tú quieres que yo vaya con 300 hombres? Y el Señor le dice, Gedeón, ¿no te estoy enviando yo? Ve, pelea con esos 300 hombres y yo te voy a dar la victoria. ¿Sabe qué? Gedeón obedeció y subió a la batalla y peleó contra 130,000 madianitas con tan solo 300 hombres. Y Dios le dio la victoria porque Gedeón le creyó y obedeció. Pero en este tiempo muchos cristianos están diciendo, yo creo en Jesús, pero obedecerle es muy difícil. No voy a obedecerle. No voy a renunciar a mis posesiones, como dice el Señor. No. Me ha costado. ¿Se imaginan? Son como ese Gedeón, pero un Gedeón cobarde. Señor, sí, yo te creo que me puedes dar la victoria, pero no voy a ir a pelear contra 130,000 madianitas. Es muy difícil lo que me pide, Señor. ¿Sabe qué? Ese Gedeón cobarde no vería la victoria de Dios. Alguno que es cobarde no verá la victoria de Dios. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos.
el que le cree a Dios le obedece, no importando las circunstancias. Eso es tener fe. Así se manifiesta la fe. Y continuemos. Nos dice el verso 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. La fe sin las obras, fruto de esa fe, es una fe muerta. Si yo digo, yo tengo fe en Cristo que Él me va a sustentar. Voy a buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Yo le creo al Señor. Pero sin embargo yo estoy desesperado. Tratando de yo depender de mí mismo. Como en el mundo hacen, ¿verdad? Entonces, no se está manifestando que realmente le creo a Cristo. Si el Señor Jesús dice, si alguno te quiere poner a pleito y quitarte la túnica, no le niegues aún la capa. Pero cuando alguien viene y me quita algo o me estafa, ¿no? Me roba algo, ay no, yo ya quiero llevarlo a juicio, quiero llevarlo a la cárcel, tiene que pagarme. Difícil obedecer a Cristo si no le creemos a Cristo. Pero el que le cree a Cristo le obedece. El que le cree a Cristo realmente vive las palabras de Cristo. Entonces la fe sin obras está muerta. Decir creo yo en Cristo, pero no obedecer a Cristo, esa fe está muerta, no sirve para salvación, esa fe no es fe salvífica, es simulación de fe. Dice en el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado por las obras de su fe? Y aquí, hermanos, creo que es importante que tomemos en consideración algo muy importante. Se dice mucho que nosotros no somos justificados por obras, ¿verdad? Se dice así, pero hacen alusión a la carta de Pablo. ¿Y qué les parece si vamos un momento a estos textos de Romanos capítulo 3? A ver, vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Verdad? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, aquí el apóstol Pablo realmente no está hablando de obras como fruto de la fe, sino que está hablando de las obras de la ley mosaica, de la ley levítica. Porque la ley levítica, la ley de Moisés, ¿qué demandaba? Pues que sacrifiquen becerros, ¿verdad?
que tiene que entrar el sacerdote con un efod, con un turbante, con lino fino y blanco, ¿verdad? Que el sacerdote tiene que lavarse en el lavatorio antes de entrar. Todas esas son las obras de la ley. Esas son las obras de la ley levítica. Esas obras de la ley levítica no hacen justo a nadie, no transforma la vida de nadie. Le voy a poner este ejemplo. La circuncisión física, que consiste en cortar el prepucio, ¿verdad?, del miembro reproductor masculino, esa es la circuncisión física. ¿Esa circuncisión física transforma el carácter de alguien? No, no transforma el carácter de nadie. Eso solamente era una simbología, figura y sombra de la verdadera circuncisión. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón. Sacar la carnalidad del corazón. Esa es la verdadera circuncisión. Esa circuncisión sí transforma a las personas. ¿Se da cuenta? Voy a poner otro ejemplo. La Pascua. Comer un corderito asado en fuego con hierbas amargas, ceñido el cinto y con las sandalias en los pies. ¿Eso transforma a alguien? No, no transforma a nadie. Sin embargo, eso es figura y sombra de la verdadera Pascua, que consiste en comer de Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. ¿Verdad? Eso es realmente la verdadera Pascua. En eso consiste, amados hermanos. Así que el apóstol Pablo, cuando dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, no está hablando de las obras que son el resultado de la fe, sino está hablando de las obras de la ley mosaica, de la ley levítica. ¿Sí? Y eso lo dice el apóstol Pablo en todo el capítulo 3 de Romanos 3 y continúa hablando, por supuesto, en el capítulo 4. Todo está bajo el contexto de la ley mosaica. Pero Santiago está hablando realmente de las obras como resultado de la fe. Amén. Bien, entonces, volviendo al capítulo 2 de Santiago, dice, se cumplió en el verso 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque Abraham hizo lo que Dios le mandó. Porque Dios le dijo, ve, sacrifícame a tu hijo Isaac, dególlalo y quémalo, en otras palabras. ¿Y sabe qué? Abraham subió 3 días de viaje subiendo el monte Moriah. Y Abraham organizó todo el altar, ¿verdad? Que era un trabajo serio hacer eso. Y cuando ya estaba a punto de cortarlo con el cuchillo, entonces el Señor le dijo, detente Abraham, ya sé que me obedeces. Ya sé que no me niegas lo que más amas. Ese es el resultado. Esa es la obra de la fe. ¿Sí se entiende? Entonces, así fue llamado amigo de Dios. De hecho, el Señor Jesús también nos habla algo muy similar. Vamos a ver en Juan capítulo 15. Vamos a irnos a Juan capítulo 15 en el verso 13. Dice, cuando el Señor está derramando su amor por nosotros, ¿no? Verso 13. Nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque hizo lo que Dios le mandó. ¿Qué le parece? Tan sencillo como eso. ¿Usted quiere ser amigo del Señor Jesús? Pues obedezca al Señor Jesús. Tan sencillo como eso. Creámosle al Señor y obremos, ejecutemos su palabra. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ojo, una vez más quiero recalcar esto. Santiago no está diciendo un hombre es justificado por las obras de la ley levítica. No, está diciendo el hombre es justificado por las obras como fruto de la verdadera fe. ¿Sí? Como fruto de la verdadera fe. Cristo me dice esto, lo hago porque le creo. ¿Verdad? Dice, así es justificado el hombre por las obras, no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Recordemos lo que pasó allá en Jericó, cuando vinieron los varones israelitas como espías, ¿recuerda? Si es que conoce la historia. ¿Sabe qué le dije? Se encontraron con Rahab, la ramera, y Rahab les dijo: yo sé que Jehová les va a dar la victoria a ustedes los israelitas. Yo sé que Jehová es el Dios verdadero y sé que Jericó está perdido, porque de Dios es la victoria. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero es que Rahab realmente creyó que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Y por supuesto, se manifestó la misericordia de Dios y Rahab fue librada de esa destrucción. Porque escondió a los varones israelitas, ¿verdad? Los protegió, porque sabía que Jehová es el Dios verdadero. Se manifestó. Lo que creía Rahab se manifestó al haber escondido a los varones israelitas. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin sus obras está muerta. Así que por favor, amado hermano, amada hermana, no se complique ni se conflictúe con eso de que uno no es justificado por las obras de la ley. Porque Pablo estaba hablando de las obras de la ley levítica. Pero Santiago está hablando de las obras como fruto de la fe. ¿Ven? Pues bien, queridos hermanos y hermanas, hemos terminado el capítulo 2 de la carta de Santiago. Esperando que haya sido de edificación, los bendigo desde el corazón. Bendiciones.